Cada persona construye dentro de sí una arquitectura del silencio. Erigimos muros monolíticos de racionalizaciones, instalamos pesadas puertas de plomo de los silencios y las cerramos con las más complejas cerraduras de combinación, de la aceptabilidad social. Allí, en las habitaciones más oscuras y herméticas de nuestra conciencia, se guarda lo que consideramos más frágil y peligroso, nuestros verdaderos motivos, deseos reprimidos, aspectos sombríos de la personalidad, viejos traumas, todo ello meticulosamente empaquetado en contenedores aislados llamados secretos. Parece que este sistema de fortificaciones multinivel garantiza una invulnerabilidad absoluta. No es cierto que lo que está oculto a los ojos de los demás, enterrado profundamente bajo tierra, es imposible de destruir. Esta lógica parece impecable a primera vista, pero se apoya en uno de los errores cognitivos más trascendentales y fatales en la historia de la mente humana. Nos hemos acostumbrado a percibir el secreto como un escudo impenetrable. Como un búnker donde uno puede capear cualquier invierno nuclear psicológico. Sin embargo, el mecanismo del ocultamiento exige un gasto energético colosal, casi inhumano. La neurobiología ha demostrado desde hace tiempo que mantener un secreto no es un estado de calma pasiva, sino un proceso activo continuo y agotador en la corteza prefrontal del cerebro. Es como un programa malicioso en segundo plano que funciona constantemente a la máxima velocidad, devorando todos los recursos operativos de su sistema nervioso. Segundo a segundo, gastamos una energía psíquica crucial en controlar cada uno de nuestros pasos, cada palabra accidental, cada microexpresión facial, cada mirada, para no delatar accidentalmente lo que tan meticulosamente protegemos. En lugar de ser libres exploradores de nuestra propia vida, ¿no nos estamos convirtiendo en guardianes agotados y perpetuos de nuestra propia prisión interior? La paradoja reside en que este mismo mecanismo de defensa meticulosamente construido se convierte en el epicentro de nuestra absoluta debilidad. El muro que erigimos para protegernos de un mundo exterior agresivo nos aísla gradualmente de la realidad, volviéndonos ciegos, sordos y desorientados. El secreto, como un virus biológico, tiene la propiedad de proliferar incontrolablemente en la oscuridad. Lo que al principio era solo un pequeño hecho incómodo o un pensamiento fugaz que decidimos ocultar, con el tiempo adquiere dimensiones hipertrofiadas, monstruosas. Comienza a alimentarse de nuestro miedo primario a la revelación. Cuanto más tiempo ocultamos algo, mayor poder adquiere sobre nuestra conciencia. Imagine un arma perfecta dirigida contra usted. No necesita intervención externa, no necesita ejércitos ni servicios especiales, ya está profundamente integrada en su propio sistema operativo. Su miedo crónico a que la cerradura se rompa lo convierte en la marioneta ideal. Comienza a evitar subconscientemente a ciertas personas, ciertos temas de conversación, ciertas situaciones de la vida. Su comportamiento se vuelve rígidamente programado y, por lo tanto, predecible para quienes saben leer entre líneas y ver los patrones de evitación. ¿No es la máxima ironía que, al intentar ser absolutamente invulnerables, creamos con nuestras propias manos un único punto de dolor expuesto, un golpe preciso al cual es capaz de destruir instantáneamente toda la arquitectura de nuestra identidad? La ilusión de control es la droga más dulce y peligrosa para la psique humana. Creemos sinceramente que controlamos los flujos de información, dosificando su entrega al mundo circundante con precisión de joyero. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado quién está realmente detrás del panel de control y dicta las reglas de este juego? Cuando toma la decisión de no decir la verdad, de no mostrar su emoción sincera, de no revelar su vulnerabilidad humana, ¿es realmente usted quien toma esa decisión, o la genera su miedo? ¿Qué hace tiempo ha tomado el control? La arquitectura del secreto cambia. Inevitable e irreversiblemente al propio arquitecto. Una persona que oculta una parte significativa de sí misma durante años, décadas, pierde gradualmente la conexión neuronal con quien realmente es. La máscara se adhiere irrevocablemente al rostro, echando raíces en la carne, y la fachada artificial se convierte en la única realidad accesible incluso para el propio dueño. El verdadero peligro existencial no radica en que la sociedad pueda descubrir nuestros secretos y juzgarnos. Se esconde en la fuerza silenciosa y destructiva del propio proceso de ocultamiento. Cada nueva cerradura que colgamos en nuestros pensamientos, cada nuevo ladrillo en el muro alrededor de nuestros sentimientos, hace que nuestra psique sea más rígida y, por lo tanto, más frágil. Nos volvemos como un matraz de vidrio de paredes gruesas con un vacío absoluto en su interior. La presión atmosférica externa puede parecer insignificante,
Pero el más mínimo rasguño microscópico en el vidrio conduce a un colapso instantáneo y catastrófico de todo el sistema. Mire ahora dentro de su propia arquitectura del silencio. ¿Cuánto recurso vital quema a diario, a cada minuto, en el horno para mantener la ilusión de su seguridad? ¿Y qué quedará de su personalidad, de su propio yo, si de repente le quitan todos esos secretos que tan desesperadamente, hasta el punto de ampollas sangrientas, guarda? Quizás sea hora de enfrentar la verdad y reconocer un hecho aterrador. Nuestro escudo protector más pesado y fuerte es, de hecho, nuestro enemigo más peligroso y traicionero. Cada vez que tomamos una decisión, creemos ciegamente en la autonomía de nuestra propia voluntad. Construimos complejas estructuras lógicas, argumentando nuestras simpatías, repentinos estallidos de ira o una inexplicable ansiedad. Pero, ¿no es esta impecable racionalidad más que un guión magistralmente escrito, cuyo verdadero autor permanece para siempre oculto tras los telones de nuestra conciencia? Imagina la psique humana como un océano oscuro e ilimitado, donde la parte visible es solo una minúscula isla de una fachada socialmente aceptable. Lo que bulle bajo las aguas negras es nuestra verdadera esencia, nuestro doble invisible. Es un teatro anatómico del pasado, donde se guardan las partes amputadas de nuestro ser. Cada ofensa no pronunciada, cada acto de humillación, cada vergüenza paralizante no desaparecen en la nada. No se disuelven con el tiempo. Se transforman en un código dañado, en una suerte de matriz de datos cifrada que recuerda a una caótica secuencia de símbolos como O, acento circunflejo y izo. Para la mente racional, esto es ruido ilegible, un error fatal del sistema que debe ignorarse para preservar la ilusión de control. Pero para el subconsciente, este código dañado es el algoritmo fundamental que, segundo a segundo, reescribe sigilosamente nuestras vidas. La vergüenza se erige como la arquitecta más poderosa de esta zona oscura. Desde los primeros días, la sociedad nos exige ser elementos cómodos, predecibles y funcionales de un gran mecanismo. El proceso de socialización es, en esencia, un proceso de amputación cruel. Nos cercenamos todo aquello que no encaja en la norma, la agresión primordial, los deseos no convencionales, la vulnerabilidad total. Arrojamos estos sangrientos trozos de nuestra propia identidad a los herméticos contenedores del subconsciente. Gastamos una cantidad colosal de energía psíquica para mantener las tapas de estos contenedores herméticamente selladas. La experiencia traumática se conserva, creando un potente fondo radioactivo que envenena sigilosamente todas nuestras reacciones. Este equipaje invisible no se limita a acumular polvo en los estantes de la memoria. Tiene una masa crítica, y esta masa distorsiona el espacio de nuestra realidad. Nos despertamos, vamos al trabajo, cerramos acuerdos, elegimos pareja y creemos sinceramente que es un avance consciente. ¿Acaso no nos parecemos en esos momentos a pasajeros en el asiento trasero de un coche, conducido por un chofer ciego? La parte oscura de nuestra psique elige por sí misma nuestro entorno, reproduciendo con precisión de joyero nuestras heridas no cicatrizadas. Nos obliga a reaccionar con furia a comentarios inocentes, porque en ellos resuena el eco de un dolor infantil largamente olvidado. La proyección se convierte en la herramienta favorita de este titiritero interno. Aquello que nos negamos categóricamente a reconocer en nosotros mismos, empezamos a percibirlo en los demás con una precisión maníaca. ¿Nunca te ha sucedido sentir una aversión incontrolable e irracional hacia alguien que, objetivamente, no te ha hecho nada? Es tu material reprimido mirándose en el espejo. Nuestra propia ira bloqueada, nuestra lujuria prohibida o nuestra debilidad oculta, al no tener una salida legal, se materializan en la imagen de un enemigo externo. Iniciamos una guerra santa contra el mundo circundante, sin siquiera sospechar que la línea del frente discurre exclusivamente a través de nuestra propia red neuronal. La conciencia, en esta arquitectura de autoengaño, desempeña el papel de un abogado genial cuya única tarea es preservar la fachada de la normalidad. Cuando el equipaje invisible nos obliga a destruir relaciones prometedoras por un miedo pánico a la intimidad, la conciencia nos arroja diligentemente una explicación racional sobre la incompatibilidad de caracteres. Cuando la vergüenza reprimida paraliza nuestras ambiciones, el intelecto susurra sobre una prudencia sabia y una visión realista de las cosas. Vivimos voluntariamente en una matriz de autojustificaciones, donde cada síntoma de una profunda devastación interna se interpreta como la manifestación de una individualidad única. La neurobiología no hace más que confirmar esta sombría poesía del psicoanálisis.
La amígdala de nuestro cerebro conserva las huellas emocionales de los traumas mucho antes de que el neocórtex tenga tiempo de asimilarlas. Cuando aparece un detonante en el espacio, un olor específico, una entonación apenas perceptible, una sombra en el rostro del interlocutor, se activa una reacción de supervivencia fulminante. El control es interceptado en milisegundos. El cuerpo se contrae, el ritmo cardíaco se acelera, y brotan palabras de las que luego nos arrepentiremos. Es el momento del triunfo absoluto de lo reprimido, cuando irrumpe en la superficie, alimentándose de nuestra pérdida de control. La ley de conservación de la energía opera en la psique con la misma implacabilidad que en la física. Lo reprimido no muere. Comienza a vivir su propia vida, completamente autónoma, convirtiéndose en un poltergeist en la casa de nuestra mente. Cuanto más brillante es la luz de nuestra conciencia, cuanto más nos esforzamos por parecer perfectos y racionales, más densa y larga se vuelve nuestra sombra. El intento de ignorar su existencia solo le confiere un poder ilimitado. El equipaje invisible de la vergüenza reprimida y el dolor no procesado continúa dictando cada encrucijada vital, dejándonos únicamente la dulce ilusión de una caída libre que, con los ojos cerrados, nos empeñamos en llamar vuelo. La disección del autoengaño no se inicia en los laberintos etéreos de la filosofía, sino en la cruda realidad de nuestras redes neuronales, palpables, ineludibles. Cuando el cerebro se ve forzado a tejer una realidad que se revela contra los hechos internos, objetivos, desata una cascada de reacciones idénticas a las que se desencadenan ante una amenaza física mortal. ¿No es acaso una cruel paradoja que, en el vano intento de salvaguardar nuestra propia psique de la verdad hiriente, transformemos con nuestras propias manos nuestro organismo en un campo de batalla invisible, pero despiadado? El cuerpo jamás ha sabido mentir. Graba cada emoción sofocada, cada secreto inconfesable, transmutándolos en una deuda fisiológica que, sin falta, habrá que saldar. Visualice la siniestra arquitectura de este proceso en tiempo real. El sistema límbico, nuestro cerebro emocional ancestral, y específicamente la amígdala, detecta al instante la emoción genuina, miedo, ira, desesperación o desilusión. Es una señal de alarma primigenia que, por mandato evolutivo, exige una acción inmediata. Pero la corteza prefrontal, la centinela de la adaptación social, la censura y la racionalización, recibe una orden implacable: ocultar, negar, aniquilar. Se desata un conflicto neurobiológico de proporciones colosales. Para mantener la verdad encadenada en los oscuros calabozos de la conciencia, la corteza prefrontal se ve forzada a consumir sin tregua una cantidad desmesurada de glucosa y oxígeno. Esto no es una mera incomodidad psicológica, es, literalmente, un agotamiento energético cerebral, perpetuo y devastador. Nos convertimos, por propia elección, en los carceleros de nuestros propios recuerdos, pero, ¿acaso olvidamos que el guardián está condenado a compartir la celda con su prisionero? Este conflicto interno, incesante, activa el eje hipotalámico pituitario suprarrenal, la maquinaria del terror. El organismo interpreta la mentira que se inflige a sí mismo como un estado de peligro total, ineludible, una condena. La señal se precipita hacia las glándulas suprarrenales, y galones de hormonas del estrés, adrenalina y cortisol, son vomitados en el torrente sanguíneo. En la naturaleza salvaje, el cortisol es el escudo para la supervivencia efímera: huir de una bestia, sobrevivir a una carnicería. ¿Pero qué ocurre cuando el depredador es tu propia verdad oculta, de la que no hay escapatoria? Los niveles de cortisol se mantienen anormalmente elevados durante años, un tormento químico sin fin. Esta hormona, salvadora en dosis normales, en exceso crónico se convierte en un veneno lento, corrosivo, que se adhiere al alma. Desgarra sin piedad el tejido muscular, sofoca la neurogénesis en el hipocampo, el epicentro de la memoria, y aniquila, lenta pero inexorablemente, el sistema inmunológico. La supresión de las emociones posee un peso físico tangible, que se revela bajo el microscopio, una carga macabra. Estudios contemporáneos atestiguan sin objeción: aquellos que esquivan crónicamente la aceptación de sus heridas más profundas o sus deseos genuinos, exhiben niveles considerablemente elevados de proteína C reactiva en su sangre. Este es el heraldo universal de una inflamación sistémica, un fuego interno. El cuerpo, imposibilitado de atacar al enemigo externo que la conciencia se obstina en negar, sumido en un pánico ciego, se vuelve contra sí mismo. ¿No yace aquí, acaso, la raíz de la epidemia de catástrofes autoinmunes que asolan nuestra era? Ofensas silenciadas,
terrores acorazados bajo la piel, sonrisas mecánicas y vacías frente al espejo. Todo ello se transfigura en espasmos vasculares, migrañas implacables, úlceras gástricas y peligrosas arritmias cardíacas, los ecos de un tormento oculto. A nivel celular, se desata una tragedia silenciosa, insidiosa, que nadie ve. El estrés crónico del autoengaño forja la carga alostática, un lastre que acorta los telómeros, los centinelas de los cromosomas, el reloj biológico de la celda condenada. Cada mentira que nos obligamos a venerar como verdad, literalmente, precipita la decadencia de nuestros tejidos. El sistema cardiovascular trabaja hasta la extenuación, sus vasos constreñidos, perpetuamente en alerta, esperando un golpe que nunca llega. Ese golpe jamás proviene del exterior, pues ya ha sido asestado desde lo más hondo del ser. La respiración se vuelve un suspiro superficial, despojando crónicamente a los órganos vitales de la oxigenación indispensable, asfixiándolos lentamente. El tracto gastrointestinal, un universo con su propia y enrevesada red neuronal, reacciona a la disonancia cognitiva con espasmos feroces y la aniquilación de la microflora benéfica, su jardín interior marchitándose. La psicosomática no es una metáfora esotérica, sino una cruda realidad médica, donde cada lágrima contenida, cada grito sofocado, se solidifica en una coraza muscular, pétrea e invisible. Las fascias se contraen, la columna se deforma bajo el yugo invisible de una vida jamás vivida, un espectro que arrastramos. Arrastramos nuestros secretos como pesados chalecos de plomo bajo trajes impecables, convenciéndonos de que es solo un cansancio ordinario, la simple erosión del tiempo. Pero no es esta fatiga el eco directo de que una parte colosal de nuestra energía vital se drena, exclusivamente, en mantener la ilusión, la holografía de un bienestar inexistente. La biología no negocia, no comprende constructos sociales ni farsas. Exige homeostasis, un equilibrio absoluto y una verdad descarnada. Cuando la conciencia se revela y se niega a abrazar esa verdad, el cuerpo toma las riendas, su voz resonando en el lenguaje del dolor, los tumores y la extenuación, una sentencia sin apelación. La quimera de seguridad que urde el autoengaño es un crédito usurero, una hipoteca sobre la propia salud con intereses astronómicos, y la fisiología, implacable, siempre presenta la factura, que habrá que saldar hasta la última célula, hasta la última fibra de existencia. La evolución biológica optimizó el cerebro humano durante millones de años para la conservación de energía. Sin embargo, la modernidad nos ha obligado a reescribir este código básico de supervivencia. Invertimos volúmenes colosales de recursos cognitivos y emocionales no en la realidad, sino en su impecable simulación. No nos hemos convertido en rehenes del proceso continuo de construcción de nuestra propia fachada, donde cada acción, cada reacción, se calcula a través del prisma de la percepción ajena. Esta es una arquitectura psicológica intrincada que exige un mantenimiento diario, horario. El cerebro funciona en modo de sobrecarga, escaneando constantemente el entorno en busca de amenazas a la imagen construida. Como un fragmento corrupto de un algoritmo, nuestra verdadera esencia se transforma gradualmente en un conjunto ilegible de símbolos, perdiendo la conexión con la fuente original. El miedo a ser expuesto se transforma en una prisión invisible, pero absolutamente real, de máxima seguridad. En este sistema de coordenadas, no hay vigilantes externos, pues el censor más cruel está integrado directamente en nuestra conciencia. Dicta qué sentir, cómo reaccionar, qué fragmentos de nuestra existencia amputar para que no estropeen la geometría perfecta del constructo artificial. Es un estado de paranoia permanente, donde la más mínima fisura en la máscara es percibida por las redes neuronales como una amenaza de muerte social y, por ende, biológica. Nos colocamos voluntariamente en un panóptico, donde la luz está siempre encendida y es imposible esconderse de nuestra propia mirada vigilante. Aquí es donde comienza a desplegarse el verdadero horror existencial de nuestra era. La ley de conservación de la energía es inexorable. El recurso invertido en mantener la ilusión se sustrae para siempre del fondo de la vida real. Mientras retocamos filigranadamente nuestros avatares digitales y sociales, nuestra auténtica esencia permanece en las sombras, atrofiándose lentamente por falta de oxígeno. ¿No es esta la forma más refinada de lenta autodestrucción, el borrado del propio yo para el triunfo de su holograma? Perdemos la capacidad de espontaneidad, de vivir el momento aquí y ahora, ya que cada instante es instantáneamente diseccionado y evaluado por su idoneidad para el escaparate. La alegría, el dolor, la duda, todos estos estados profundamente humanos, se esterilizan,
convirtiéndose en herramientas de influencia o escondiéndose tan profundamente que nosotros mismos olvidamos el camino hacia ellos. Con los años, esta distancia entre quienes somos y a quienes proyectamos se convierte en un abismo insalvable. El ser humano se transforma en personal de servicio para su propia imagen, un apéndice biológico que trabaja exclusivamente para asegurar la viabilidad de su simulacro amo. El tiempo en este sistema de coordenadas fluye de otra manera. Ya no se mide por ciclos naturales o picos emocionales, sino que se fragmenta en intervalos entre las confirmaciones de nuestra idealidad a los ojos de los demás. Lo más aterrador ocurre en esos raros momentos de silencio, cuando el ruido exterior amaina. En esos instantes de soledad absoluta, llega la conciencia de un vacío total. Surge un agudo dolor fantasma por una vida que nunca fue vivida. Es el dolor por esas versiones torpes, vulnerables, pero auténticas de nosotros mismos a las que no permitimos existir. Con horror, nos damos cuenta de que no hemos coleccionado experiencias, sino solo testimonios sobre ellas. Nuestra memoria está llena de archivos de escenas orquestadas en las que interpretamos los papeles principales, pero en las que nunca estuvimos realmente presentes. Este mecanismo de sustitución de la realidad funciona impecablemente, creando la ilusión de una existencia plena. Sin embargo, bajo la brillante superficie del éxito y la aprobación social, se esconde una profunda privación psicológica. La intimidad genuina se vuelve imposible, pues no se puede amar ni comprender una fachada. Incluso aquellos que están más cerca interactúan solo con una proyección, dejando nuestra esencia verdadera en un aislamiento total y sordo. Estamos rodeados de gente, pero infinitamente solos en nuestro secreto. Finalmente, la energía vital se agota. La entropía de este proceso es irreversible. El mantenimiento de la fachada ideal requiere un crecimiento exponencial de esfuerzo, ya que cada nueva manipulación, cada nuevo detalle de la imagen, demanda recursos adicionales para su justificación y preservación. El sistema se acerca inevitablemente al colapso. Y cuando esta construcción comienza a tambalearse bajo su propio peso, surge una pregunta que hiela la sangre. Si se quita esta máscara, ¿quedará algo vivo debajo? ¿No resultará que, tras años de juego ininterrumpido, nos hemos fusionado tan completamente con nuestro doble artificial que ya no hay dónde ni a quién volver? Este es el triunfo absoluto de la simulación, el momento en que el original ha sido borrado por completo, y la vida que debería habernos pertenecido permanece como un potencial no realizado en el laboratorio estéril de las expectativas sociales. La arquitectura de la psique humana se asemeja a un complejo mecanismo de ingeniería, diseñado para la supervivencia bajo una presión constante. Erigimos fachadas monumentales, construyendo meticulosamente una imagen que debe satisfacer las expectativas de la sociedad, ocultando bajo ella los fragmentos genuinos, a menudo traumatizados, de nuestro yo. El proceso de mantener estos aspectos sombríos fuera de la conciencia exige un gasto colosal de energía cognitiva. Las redes neuronales operan al límite de sus capacidades, bloqueando recuerdos indeseables, reprimiendo la ira, disfrazando el miedo. Sin embargo, las leyes de la termodinámica también rigen en la psicología. Un sistema cerrado que acumula tensión sin posibilidad de descarga, se mueve inevitablemente hacia un estado de entropía máxima. Tarde o temprano, en el código perfectamente ajustado de nuestra identidad artificial, aparece una anomalía. Es como un ruido digital invisible, un error de sistema, que inicialmente se manifiesta como una ligera incomodidad, una pérdida apenas perceptible de concentración o una ansiedad sin motivo antes de dormir. Intentamos ignorar esta falla, aumentando el grosor de los muros protectores, pero el mecanismo de supresión ya ha agotado su recurso neuroquímico. La fachada comienza a cubrirse de microfisuras, a través de las cuales se filtra el caos. Y entonces ocurre el colapso. Rara vez llega como una tranquila comprensión, más a menudo es una brutal rebelión fisiológica. Un ataque de pánico se convierte en el momento en que el cuerpo se niega a seguir participando en la mentira de la mente. La amígdala, nuestro centro de alarma más primitivo, arrebata el control a la corteza prefrontal. La sangre se inunda de cortisol y adrenalina, el corazón golpea las costillas con tal fuerza, como si intentara perforar el pecho, y los pulmones jadean inútilmente por aire. En esos segundos, parece que llega la muerte física. Pero en realidad, lo que muere es la ilusión de control. Es nuestra autenticidad reprimida la que grita, irrumpiendo a través del único canal disponible, el terror puro, animal. Si el sistema no explota en pánico,
puede optar por el camino del cero absoluto, el agotamiento emocional. Esto no es mera fatiga. Es un corte protector de energía a las áreas del cerebro que sostenían la identidad falsa. Las mitocondrias del alma dejan de producir combustible. Todo lo que antes tenía sentido se convierte en las cenizas grises de la apatía. ¿Acaso no somos rehenes de este vacío, cuando por la mañana no hay razón alguna para abrir los ojos, porque cada acción parece la repetición sin sentido de un algoritmo muerto? Una crisis vital nos inunda por completo, destruyendo carreras, relaciones y lazos sociales que fueron construidos sobre los cimientos del autoengaño. En este periodo de la noche oscura del alma, el individuo experimenta un dolor insoportable. Parece el final, la derrota definitiva, la caída en el abismo de la locura. La realidad familiar se desintegra en píxeles, dejando tras de sí solo una aguda desorientación existencial. El ego se debate en convulsiones, intentando pegar los fragmentos del espejo roto para volver a ver en él un reflejo familiar y seguro. Sin embargo, es precisamente aquí, en lo más profundo de esta catástrofe psicológica, donde reside la mayor paradoja de la naturaleza humana. Este doloroso derrumbe no es un fallo del sistema, es su mecanismo evolutivo de autoconservación más perfecto. Cuando el dolor se vuelve insoportable, quema todo lo artificial. La desintegración de la vieja identidad es una condición absolutamente necesaria para que algo genuino pueda surgir en su lugar. La fachada tenía que ser destruida, porque detrás de ella no había espacio para respirar. La crisis, el agotamiento, el pánico, no son un castigo, sino una operación quirúrgica radical sin anestesia, que nuestra propia psique realiza para nuestra salvación. Solo cuando los muros protectores se convierten en ruinas, la luz de la realidad comienza a filtrarse a través de ellos. Desprovisto de máscaras, sin los patrones de comportamiento habituales, sin la ilusión de omnipotencia, el ser humano recibe por primera vez la oportunidad de encontrarse con su verdadero ser. Es un encuentro aterrador, pero solo le otorga el derecho a una vida auténtica. La destrucción de la fachada no es la muerte, es un despertar brutal, pero el único posible. Llevamos dentro una señal cifrada, una anomalía que la conciencia se niega obstinadamente a leer. Este ruido interno, similar a un código dañado de símbolos caóticos y significados incomprensibles, es el mismo material oculto que acostumbramos a aislar de nosotros mismos. ¿No es nuestra impecable máscara social la herramienta más sofisticada de autodestrucción? Malbaratando colosales volúmenes de energía psíquica para mantener nuestras propias sombras en los herméticos sótanos del subconsciente, consentimos voluntariamente la amputación de nuestra propia integridad. Construimos una prisión, la llamamos zona de confort y nos nombramos carceleros perpetuos en ella. La verdadera anatomía de la libertad comienza donde termina esta confortable ilusión. El algoritmo práctico para integrar lo oculto no implica calma meditativa, escapismo espiritual ni la búsqueda de una luz artificial. Es, más bien, una intervención quirúrgica brutal realizada sin anestesia, donde el escalpelo es la honestidad radical. Cuando empezamos a examinar nuestras propias reacciones bajo el microscopio de un análisis implacable, se hace evidente un hecho aterrador. Precisamente los rasgos de los que más nos avergonzamos contienen el mayor potencial de energía concentrada. No deberíamos dejar de huir de los monstruos que nosotros mismos hemos engendrado, y en su lugar, estudiar atentamente su anatomía. La integración es un proceso de descifrado de un código hostil. Cada ataque de agresión incontrolada, cada envidia oculta y ponzoñosa, cada miedo animal paralizante, es información inestimable. Son datos crudos que requieren un procesamiento frío, no una aislación de pánico. En lugar de construir diques en el camino de esta corriente oscura, es necesario crear un canal controlado para ella. La práctica consiste en la fijación impasible de estos estados. Al sentir un impulso que aterra por su destructividad, es vital no apartar la mirada, sino diseccionarlo. ¿Qué vulnerabilidad específica protege esta oscuridad súbita? ¿Qué dolor antiguo e irresoluto se esconde tras la fachada de una altiva indiferencia o una furia repentina? Acostumbramos a percibir la vulnerabilidad como una brecha fatal en la armadura, como un error crítico en el sistema de seguridad personal. Pero, ¿no es el uso constante de esta pesada armadura psicológica el factor que nos vuelve lentos, ciegos e incapaces de una verdadera adaptación en el caos de la realidad? Reconocer nuestra propia fragilidad, nuestros deseos más oscuros y socialmente inaceptables, y nuestras heridas más profundas, no destruye la estructura de la personalidad. Al contrario,
priva al mundo exterior de la posibilidad de usar esos puntos de dolor como palancas de control. Cuando conoces cada milímetro de tu oscuridad, cuando tú mismo has cartografiado tus abismos, nadie más podrá chantajearte con tu propio miedo. La honestidad radical consigo mismo se asemeja a un descenso a una mina abandonada y radiactiva. Es allí, entre los escombros de esperanzas incumplidas e instintos primarios reprimidos, donde se esconde un recurso genuino e inagotable. Apropiarse de la propia sombra exige una declaración férrea de hechos: soy capaz de la vileza, soy capaz de la crueldad absoluta, siento un miedo que lo consume todo. Al verbalizar esto, al registrarlo en un monólogo interno sin intentos de justificación, despojamos a estos fenómenos de su poder autónomo sobre nuestro comportamiento. Dejan de ser demonios ciegos que tiran de los hilos desde bambalinas de nuestra conciencia, y se convierten en herramientas manejables en nuestro arsenal táctico. La verdadera fuerza nace exclusivamente en el momento de esta síntesis paradójica. Cuando la fría luz de la inteligencia analítica penetra en los rincones más oscuros del alma, se produce una reacción alquímica irreversible. Lo que antes se percibía como una amenaza de desintegración, se convierte en un fundamento monolítico de resiliencia. ¿No reside en esto la forma más elevada de evolución de la psique humana? La capacidad de soportar la propia fealdad, la propia imperfección, sin el menor intento de editarla o embellecerla para el espectador interno. Esta trayectoria de movimiento requiere una valentía existencial sin precedentes. Renunciar al cómodo papel de víctima de las circunstancias, la genética o la sociedad significa asumir una responsabilidad total y aterradora por todo el espectro de nuestro ser, incluidas sus frecuencias más oscuras. Integrar lo oculto es permitirse ser peligroso, pero absolutamente controlado, abierto al dolor, pero fundamentalmente inquebrantable. Es precisamente en este punto de aceptación absoluta de nuestra naturaleza depredadora y primordial, y su doma consciente, donde se construye esa misma libertad. Es la libertad del miedo agotador a ser descubierto. La libertad de la paralizante necesidad de aparentar ser alguien más. Porque cuando todas las máscaras protectoras son arrancadas, y todas las sombras internas son nombradas por su nombre, solo queda la realidad pura y concentrada de un sujeto que ya no puede ser quebrado ni subyugado.